Primero vamos a abrir Windev Mobile. Y vamos a abrir nuestro proyecto multiconfiguración que teníamos el otro día, si se recuerdan bien. Ahora, la próxima semana vamos a aprovechar para hacer un proyecto un poquito más avanzado. ¿Okay? Vamos a ver conectividad con WebDev y vamos a trabajar con los web services. Yo creo que va a ser el último curso, si no me equivoco. Entonces vamos a intentar determinar sobre algo bien interesante. Sin embargo, hoy vamos un poquito a refrescar las cosas que hemos visto con Windev Mobile y vamos a aprovechar de esta noche también para ver unas herramientas que realmente son fundamentales dentro de la suite de PCSoft, que pues muchas veces la gente se pregunta si la herramienta es cara o no es cara. La herramienta es una herramienta de desarrollo como tal, pero incluye también muchísimas cosas detrás que no está promocionado como tal en primera instancia. ¿Okay? Entonces vamos a intentar de tomar un poquito de tiempo para descubrirlas y para ver un poquito cómo vamos a poder mejorar la eficiencia de nuestro desarrollo. Alors, vamos a mirar dónde estábamos el otro día, qué habíamos hecho. Entonces, seguramente habíamos hecho, estamos en multiconfiguración, estamos conectados sobre la misma base de datos para todo el mundo. Es un poquito como lentico. Ok. Y acá tenemos una lista de reservas, ¿ok? Es lo que tenemos. Ahora, vamos a cambiar. Estoy mirando un poquito para recuperar el hilo de mi presentación de la semana pasada. Entonces, hop, lista y ok. Sí, entonces lo que vamos a hacer, aquí vamos a... alors, yo repito rápidamente para que vean, ¿ok? Es que yo sé que hay varias personas que se fueron antes del final la última vez. Hemos creado acá una ventana iPhone. Muy sencillo, tenemos un campo que es como una zona repetida especial, una multi-line zone control, que es un campo específico para iPhone. Para Android es un poquito distinto y aquí tenemos dos campos, dos EDT, apellido, nombre, como los conocemos. Validate, un botón. Y dentro, pues, ¿qué tenemos? Ya lo que conocemos, tenemos un queries que verifica que este nombre y este apellido existe. Claro que podemos tener un user, un password. Y si lo encontramos, vamos a abrir otra ventana, en este caso con la sintaxis OpenShield. Vamos a abrir Win Reservas. Y para una cosa interesante, declaramos acá en el código del proyecto una variable global que se llama GNIndice cliente, es un integer, y acá asignamos dentro de esta variable el ID del cliente. Eso lo dije el otro día, lo vuelvo a decir, eso no está bien documentado, supuestamente no funciona, pero funciona perfectamente bien, a lo menos desde la 17 y la 18 igual, no hay problemas. Entonces es muy interesante porque esta variable global funciona como una variable global de WinDev o WebDev y permite recuperar en cualquier momento el ID o cualquier valor dentro de un iPhone, un iPad o un Android. Entonces, si todo bien, pues vamos a abrir otra ventana que está, ahora no vamos a ir a la configuración del iPhone, vamos a ir a la configuración móvil, que son las reservas. Alors, ¿qué hacemos en este momento? Tenemos aquí una zona repetida, ¿ok? Tenemos atributos afectados en la zona repetida. Ya empiezan a conocer, es exactamente el mismo sistema. Tenemos 1, 2, 3 atributos, ¿ok? Esta zona repetida la trabajamos por programación y lo que hacemos al momento de entrar en la ventana, sobre el focus gain en este caso, ¿ok? Sobre el focus de la entrada dentro de la ventana, inicializamos
nuestra zona repetida. Como tenemos el ID del cliente dentro de una variable global que podemos recuperar en cualquier momento, podemos hacer una búsqueda sobre las reservas, ¿de acuerdo? Y si encontramos reservas, pues podemos empezar a hacer un bucle para llenar nuestra zona repetida. Entonces, con el atributo, el primero el número de habitación, después construimos algo con desde la fecha a la fecha y tenemos un ID reservas que está escondido, que vamos a ver acá. Alors, hop, aquí debe ser mi ID reservas, que está pequeñito y que debe ser escondido, pero que nos va a servir. Ok, más o menos es lo que hemos terminado de hacer la semana pasada. Entonces, como lo pueden ver, aparte de la estructura un poquito distinta de las ventanas iPhone en este caso, frente a las ventanas web o a las ventanas de Windows, estamos en el mismo entorno, estamos casi con las mismas costumbres, a lo menos al 95%. Trabajamos de la misma manera, trabajamos con los queries, trabajamos pasando parámetros, trabajamos con zonas repetidas. Hay cositas que no existen en iPhone, por ejemplo, una tabla no existe, la noción de tabla no existe ni en iPhone ni en iPad, a lo menos por el momento. ¿Okay? No creo que va a existir, veremos, aunque esto existe sí en Android, pero en iPhone, bon, son las diferencias que podemos encontrar, pero el resto es exactamente la misma cosa. Alors, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, un momento, vamos a crear una ventana suplementaria que vamos a llamar, entonces, vamos a lo menos a ver el detalle de esto. Entonces, vamos a crear de nuevo una ventana con el wizard. Vamos a bloquearla en modo portrait mode. Y acá le vamos a poner navigation bar para volver. Multizone no, en este caso no. Y no le vamos a poner nada más. Vamos a llamar esta. Win, vamos a llamarla detalle. Reserva. Ok. Yo la guardo. Ok. La idea de detalle reserva, ¿qué va a hacer? Vamos a agrandar un poquito esto. Alors, el back, lo podemos cambiar, es un botón, como volver. Alors, el back automáticamente vuelve a la ventana de antes, ¿ok? Y acá vamos a ponerle tres cositas. Vamos a ponerle una etiqueta primero. Dos, vamos a ponerle una imagen. Hop. Alors, yo creo que en este proyecto no hemos gestionado, yo no me recuerdo, habitaciones. Sí tenemos fotos, pero no sé, no me recuerdo. Vamos a ver. Habitaciones. Estamos en Hyperfile cliente servidor. Entonces, me va a abrir la conexión. Ah, sí, genial. Tenemos tres cositas. Tenemos unas imágenes puesto como memo. Ok, entonces vamos a utilizarlas. Entonces, vamos a guardar por el momento esta imagen y vamos a poner un campo, vamos a poner una etiqueta fecha. Vamos a construir un poquito todo esto.
Y vamos a construir también acá una etiqueta de precio. Vamos a poner F6 para ver un poquito dónde está todo esto. Alors, acá la primera vamos a llamarla STC habitación. Vamos a mirar qué tenemos como estilo. Vamos a poner un 6 bold por el momento. Que eso vamos a decir que son STC fecha igual un 6 bold. Lo podemos perfectamente crear. Ahora vamos a hacerlo. Vamos a decir que un 6 bold, vamos a asociar este estilo que vamos a llamar Lib Simple iOS, ¿ok? Y de manera que vamos a elegir un estilo que debe estar donde lo he creado Hop. Project Style. Entonces, hay muchos. Acá está. Ok. Y también vamos a decir que eso va a ser el STC precio. No vamos a tocar nada y vamos directamente a decir que vamos a elegir el Okay. De esta manera, si yo cambio el estilo dentro de cualquier que están afectados, okay, acá si yo voy de nuevo en descripción, yo voy en estilo, okay, yo estoy sobre el estilo Lib Simple iOS, si lo cambio, yo lo puedo reactualizar acá y automáticamente lo va a actualizar en todo. Alors, tengo una pregunta de Víctor que me dice, ¿los datos de la base de datos van a estar dentro del mobile? O se puede conectar a un servidor por wireless o RPRC, pues conexión 3G, técnicamente yo no sé si el RPRC todavía existe, pues 3G, 3,5, etc. Alors, en este caso estamos conectados a Hyper-V cliente-servidor, ¿ok? Entonces, este proyecto debe conectarse directamente a Hyper-V cliente-servidor, y entonces debe conectarse o por wireless, por Wi-Fi, o por 3G o 3,5 o 4G dentro de lo que tienen en su país. En este caso, este proyecto no funciona en local, está completamente dependiente de una conexión externa. Si no tenemos conexión externa, en este caso, pues ya no funcionamos, ¿ok? Sin embargo, y va a ser un poquito la idea del último curso la próxima semana. En el último curso vamos a tener una solución que para mí me parece más flexible. ¿Okay? La idea de este curso era demostrar que podíamos tener una multiconfiguración desde una versión WinDev en cliente-servidor a una versión WebDev en cliente-servidor, traerla en versión WinDev Mobile en cliente-servidor. Yo lo expliqué la semana pasada. Eso funciona perfectamente si estamos con una muy buena conexión. Imaginamos que estamos en un restaurante, no sé, un lugar de espectáculo, no sé, donde hay un hotel, donde hay conexión Wi-Fi. En este caso podemos aprovechar de la conectividad inmediata y muy sencilla a Hyper-V cliente-servidor. Eso es genial. No necesitamos nada más que hacer el match con los datos. Sin embargo, si necesitamos una solución mucho más móvil, a saber en la calle, vamos a tener que tener una solución que funciona en local dentro del iPhone, el iPad o Android y eventualmente, si se necesita, hacer una sincronización con un servidor o Hyper-V o cualquier cosa. Lo que vamos a hacer la próxima semana lo mostraremos con un servidor Postgres. ¿Okay?